de retorno para la parte práctica de la asignatura. ¿Está bien? Bien, vamos a tomar un problema propuesto del Robert Mott, el problema 842. El problema propuesto indica lo siguiente. El profesor Kruger construye una cabaña en una colina y ha propuesto un sistema mostrado en la figura siguiente. El tanque de distribución instalado en la cabaña mantiene una presión de 40 libras por pulgada al cuadrado manométrico. Ustedes ya saben que G quiere decir manométrico, ¿no? PSI es libras por pulgada al cuadrado, G manométrico. Encima del agua, o sea, en el tanque existe una presión manométrica de 40 libras por pulgada al cuadrado. La longitud de la tubería de descarga es de 225 pies. O sea, la longitud de la tubería de descarga es 225 pies. La tubería tiene una pulgada de diámetro comercial y es de acero comercial cédula 40. ¿Está bien? Longitud 225, una pulgada de diámetro y cédula 40 acero comercial. La longitud de la tubería de aspiración o succión es de 2 pulgadas y media, cuya longitud es despreciable. O sea, ¿qué quiere decir? Que la longitud es muy pequeña de la tubería de aspiración. Por tanto, puedo despreciar las pérdidas de energía en tramos rectos de esta tubería de aspiración. Es decir, que es muy pequeña, ¿ya? Incluya la contracción súbita. Si la bomba entrega, mire, ya me dan el caudal, si la bomba entrega 50 galones por minuto de agua a 60 grados Fahrenheit, ya me da el caudal, y el caudal en sistema de tuberías en serie es constante, ¿no es cierto? Ya tengo como dato el caudal. Y la temperatura, para hallar las propiedades físicas, ¿no? Tengo además las longitudes y los diámetros. Los diámetros me dicen que son tuberías de 1 pulgada para hallar el área de flujo y el diámetro interno. Este es un diámetro comercial o nominal. Tengo otra tubería de 2 pulgadas y medio, ¿no es cierto? También este es un diámetro, ¿no es cierto?, nominal o comercial, ¿está bien? Con estos diámetros y además me dice que el tubo es de acero comercial, cédula 40. ¿No es cierto? ¿Qué quiere decir cédula 40? Me quiere decir que la tubería es para uso común, para bajas presiones. En cambio, cédula 80 quiere decir que la tubería es para altas presiones. ¿Está bien? Si no se indica explícitamente el número de cédula, nosotros vamos a asumir por defecto que el número de cédula de la tubería es de 40. ¿Está bien? A no ser que se indique explícitamente que el número de cédula es otro, 80 por decir algo. ¿Está bien? Ya, perfecto. Calcúlese la potencia transferida por la bomba al agua en HP. Me pide hallar la potencia, ¿no es cierto?, transferida al agua. La potencia al agua en HP. Inciso B. Si la bomba tiene un rendimiento del 72%, calcúlese la potencia de la bomba. Allá, esta es la potencia consumida por la bomba, ¿no? Es la potencia de la bomba. En cambio, el inciso A me dice potencia al fluido en este caso al agua, es la potencia efectiva transferida al agua. ¿Está bien? Son dos cosas, ¿no? La potencia de la bomba es mayor a la potencia transferida al agua. Bien, entonces, ¿dónde está el esquema? Este es el esquema de la cabaña del profesor Kruger, ¿está bien? Entonces ahí tiene la cabaña del profesor, ¿no es cierto? Ahí está. Esta es el esquema. Debo llevar el agua desde el estanque inferior o el arroyo, ¿no es cierto?, que está en la parte inferior, hasta el tanque de distribución, ¿no es cierto? En el tanque de distribución tengo una presión manométrica, ¿no? 40 libras por pulgada al cuadrado manométrico.
Y si yo quiero hallar la presión absoluta, a esta presión manométrica debo sumar la presión atmosférica. Porque la ecuación de balance de energía mecánica trabaja con presión absoluta. ¿Está bien? Bien, en cambio aquí, el arroyo está abierto a la atmósfera, entonces en el punto 1 la presión es la presión de una atmósfera, la presión atmosférica. ¿Está bien? Perfecto. Entonces tengo aquí el arroyo, ¿no es cierto? La velocidad en este punto del agua es 0, la velocidad en la superficie libre del agua en el tanque también es 0. La elevación de este punto, que lo voy a llamar punto 1, es 0, en cambio la elevación en el punto 2 es la suma de 3 más 212 más 5. Entonces tengo 220 pies, a esto lo voy a llamar Z2, ¿está bien? La tubería de aspiración, ¿no es cierto?, que va del arroyo a la bomba, es de 2,5 pulgadas, cédula 40. Entonces debo hallar el diámetro, ¿no es cierto?, de esta tubería y el área, ¿está bien? De tablas para tubería de acero comercial. Me dice que la longitud es muy pequeña, por tanto puedo despreciar, ¿no es cierto?, las pérdidas en tramos rectos de tubería. Solamente voy a considerar la pérdida en accesorios. ¿Y qué accesorios tengo aquí? Tengo la entrada, tengo el codo, ¿no es cierto? La tubería de descarga es de 1 pulgada. De 1 pulgada. Entonces, la tubería de aspiración y la tubería de descarga no son del mismo diámetro. La tubería de aspiración o succión es de 2,5 pulgadas. En cambio, la tubería de descarga me dice que es de 1 pulgada. Entonces, aquí existe una contracción. Entonces, debo considerar además la contracción, el cambio de diámetro. Y eso produce una pérdida de energía, ¿no es cierto?, en ese accesorio, llamada una contracción súbita. Entonces voy a considerar la contracción, ¿cierto? Bien, en esta tubería de aspiración tengo una velocidad, ¿no es cierto? Es menor la velocidad en la tubería de 2,5 pulgadas con relación a la velocidad en la tubería de 1 pulgada. A mayor diámetro, menor es la velocidad, ¿está bien? El valor de la velocidad es menor. Pero en cambio, a la salida tengo una tubería de 1 pulgada que tiene menor diámetro. A menor diámetro, mayor velocidad. O sea, si yo encuentro aquí una velocidad en esta tubería, por decir, tengo 3 metros por segundo, porque tengo el caudal, lo puedo hallar. Aquí ya no va a ser 3, seguramente va a ser 10 metros o tal vez un poco más. Eso lo vamos a ver enseguida, ¿ya? A menor diámetro, mayor velocidad. ¿Está bien? Listo. ¿Qué tengo además? Tengo 2 codos de 45 grados. Tengo la longitud de la tubería, me da la longitud, me dice que es 225 pies. Esta longitud es 225 pies. Y tengo la salida. Entonces esto también debo considerar como accesorio. Y finalmente ya tengo el tanque. Me pide hallar la potencia que la bomba transfiere al agua, ¿no es cierto? La potencia transferida al agua. Inciso A. Inciso B me pide la potencia de la bomba. ¿Está bien? La potencia de la bomba es mayor a la potencia transferida al agua. ¿Y por qué? La bomba, ¿no es cierto? La bomba, ¿no es cierto?, toma energía, ¿no? Toma energía y esta energía la transfiere al agua, pero de este total de energía que toma la bomba, parte la utiliza para mover sus componentes mecánicos que tiene la propia bomba, ¿no es cierto? Entonces, por tanto, la energía que llega al fluido es menor. Por tanto, la potencia de la bomba es mayor a la potencia transferida al fluido. ¿Está bien? Perfecto. Bien. Entonces, con esta aclaración continuamos, ¿no? A ver, en el punto 1 tengo la presión atmosférica, ¿no es cierto? Una atmósfera, esto es, en unidades del sistema inglés, es 14 libras por pulgada al cuadrado absoluto. La letra A quiere decir absoluto, ¿no es cierto? Esta es la presión en la superficie libre del arroyo, ¿está bien? Es presión absoluta, no hay más.
Pero en mecánica de fluidos, en el balance de energía mecánica, ¿no es cierto?, debo trabajar en libras por pie cuadrado. Entonces transformo por un factor de conversión las pulgadas al cuadrado a pie cuadrado. Este factor de conversión está en el apéndice K del Robert Mott. Entonces transformo, tengo esto. Entonces la presión atmosférica en libras por pie cuadrado absoluto es 2116.8. Esa es la presión atmosférica. ¿Ya? Pero alguien dice, es una atmósfera. Sí, es una atmósfera, pero esta atmósfera expresado en libras fuerza por pie cuadrado es 22.116.8. Es lo mismo que una atmósfera. ¿Está bien? Bien, entonces tengo la presión 1 en libras por pie al cuadrado, que es la presión atmosférica. Bien. La presión en el tanque de distribución. Me dan la presión en el tanque de distribución. ¿Cuánto me dice? Me dice que es 40 libras por pulgada al cuadrado manométrico, pero, ¿no es cierto? Es manométrico. Entonces, ¿qué quiere decir? 40 libras por pulgada al cuadrado manométrico. Pero como en mecánica de fluidos se maneja para los balances, libras, fuerza por pie cuadrado, voy a multiplicar por un factor de conversión que está en el apéndice K del Robert Mott. Y tengo que esta misma presión 40 es igual a 5.760 libras fuerza por pie cuadrado, pero aún sigue siendo manométrico, ¿no es cierto? Entonces tengo la presión manométrica. Debo transformar esta presión manométrica a presión absoluta, ¿no es cierto? Ahí ya tengo la presión absoluta. Aquí es igual la presión absoluta, presión atmosférica, más la presión manométrica. Entonces voy a sumar la presión atmosférica, que lo hallé en la parte superior, 2116.8, más la presión manométrica. Entonces tengo la presión absoluta en el tanque. La suma de estos dos términos me da la presión absoluta en el tanque. ¿Está bien? Perfecto. Bien, otros datos importantes son las propiedades físicas del agua. Me dan la temperatura. Para esa temperatura, en el apéndice A del Robert Mott, hallo la densidad del agua. ¿Está bien? 62.4 libras masa por pie cúbico. Hallo el peso específico del agua, 62.4 libras fuerza por pie cúbico. Y aquí hallo la viscosidad cinemática, 1.21 por 10 a la menos 5, pie cuadrado segundo. Recomiendo cuando ustedes trabajen en el sistema inglés, como en este caso, utilicen la viscosidad cinemática. Si ustedes utilizan la viscosidad absoluta o dinámica, el análisis dimensional se complica un poco. Y para evitar esa complicación, si yo tengo un sistema inglés de unidades, voy a utilizar la viscosidad cinemática. La viscosidad cinemática es igual a la viscosidad absoluta o viscosidad dinámica, ¿es cierto?, llamada viscosidad dinámica o absoluta, dividido entre la densidad del fluido. Eso es la viscosidad cinemática, ¿cierto? Entonces tengo ya la viscosidad cinemática. Así fuera un sistema internacional de unidades, podía trabajar indistintamente, ya sea viscosidad cinemática o viscosidad dinámica o absoluta, no habría mucho problema. Pero en el sistema inglés es mejor trabajar con la viscosidad cinemática, ¿está bien? Bien, tengo aquí las dimensiones de la tubería. Tengo la tubería de descarga que es de 1 pulgada y la tubería de aspiración de 2 pulgadas y media. Me dice calibre 40, entonces esto es para calibre 40. Esto está en la tabla F. F1 del Robert Mott, ¿está bien? Entonces tengo para 1 pulgada el diámetro interno en pies, el área de flujo en pies cuadrados, tengo la rugosidad absoluta 1.5 por 10 a la menos 4 y tengo la longitud de la tubería de descarga que es 225 pies. La tubería de aspiración, el diámetro interno, el área de flujo, la rugosidad, me dice que la longitud de la tubería de aspiración o succión es despreciable. Por tanto, aquí no tengo longitud, porque es
muy corto. Esto está en el libro Mecánica de Fluidos de Robert Mott, séptima edición, 2018. ¿Está bien? Entonces tengo las propiedades físicas. Es mejor al inicio anotar todos los datos. ¿Está bien? Ya, perfecto. Otro dato es el caudal. Me dice que la bomba impulsa 50 galones por minuto. Pero en el balance de energía mecánica no se trabaja con galones, se trabaja pie cúbico segundo. Entonces, en el apéndice K del Robert Mott tengo un factor de conversión que me convierte galones por minuto a pie cúbico por segundo. Multiplico por este factor de conversión y tengo el caudal, ¿no es cierto?, en pies cúbicos por segundo, que es 11.136 por 10 a la menos 2 pies cúbicos por segundo. ¿Está bien? Entonces recomiendo, ¿no es cierto?, esa tabla de factores de conversión del apéndice K, que es específico para mecánica de fluidos. Existen también otras tablas, ¿no?, de factores de conversión que seguramente ustedes lo manejan. Bien, ya está, ya tengo el caudal en pies cúbicos por segundo. Ahora voy a pasar, una vez que ya tengo los datos preparados, voy a pasar al balance de energía, ¿no es cierto? Voy a tomar la superficie libre del arroyo como el punto 1 y la superficie libre del tanque de distribución como el punto 2. Entonces voy a tomar la velocidad en el arroyo 0, en la elevación en este punto 1 lo voy a tomar 0, la elevación en el punto 2, 220, que es la suma de 3 más 212 más 5, 220, y la presión en el punto 2 es 40 libras. A esta presión debo sumar la presión atmosférica. Debo hallar la velocidad en la tubería de aspiración o succión, que es de 2,5 pulgadas. Debo hallar la velocidad en la tubería de descarga, que es de 1 pulgada. Estas velocidades no son las mismas, porque cambia el diámetro. Y si cambia el diámetro, las velocidades también cambian. ¿Está bien? Si el diámetro no cambiara, la velocidad sería constante. Pero en este caso cambia el diámetro. Pero el caudal es constante. Y no así la velocidad. ¿Está bien? Entonces realizo mi balance de energía mecánica entre el punto 1 y el punto 2. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, tengo en el punto 1 la presión atmosférica, la velocidad en 1 es 0, la elevación del punto 1 es 0 por nivel de referencia. Tengo la presión en el punto 2, ¿no es cierto?, que es la presión atmosférica más la presión manométrica, la suma de la presión atmosférica más presión manométrica en el tanque superior es igual a la presión absoluta 2. ¿Está bien? La velocidad de la superficie libre del tanque superior es 0, la elevación es la suma, ¿no es cierto?, que esto me da 220, Z2. ¿Está bien? Perfecto. Entonces ya tengo estos datos, entonces realizo mi balance de energía mecánica, ¿cierto? Tengo la ecuación de balance de energía mecánica. Aquí tengo el término energía transferida al fluido. Y aquí tengo las pérdidas de energía por fricción. Estas pérdidas de energía por fricción deben incluir las pérdidas en la tubería de 2,5 pulgadas, que es la tubería de aspiración, y las pérdidas de energía en la tubería de 1 pulgada, que es la tubería de descarga, además de tramos rectos y accesorios. Entonces aquí debo incluir las pérdidas de energía en las dos tuberías. Bien, Z1 es 0, velocidad 1 0, velocidad 2 0, ¿cierto? Entonces anula y finalmente tengo la ecuación simplificada, ¿cierto? De esta ecuación debo hallar la energía inicialmente transferida al agua, H sub A. ¿No es cierto? Tengo el peso específico del agua, ¿cierto? Tengo la elevación Z2, 220, ¿no es cierto? Entonces, reemplazo datos en la ecuación anterior, en esta ecuación, ¿sí? La presión 1 es la presión atmosférica sobre el peso específico, la energía, ¿no es cierto?, transferida al fluido. Tengo aquí la presión atmosférica más la presión manométrica del tanque sobre el peso específico. Tengo Z2 que es 220 y la pérdida de energía por fricción. Bueno, aquí puedo realizar la distribución de esta sumatoria entre el peso específico. Realizada la distribución tengo dos términos. Este término que es exactamente igual al término del primer miembro. Por tanto, ambos se anulan.
¿cierto? Y solo queda este término que corresponde a la presión manométrica sobre el peso específico. Realizo operaciones, ¿no es cierto? Aquí está. Esto tengo que la energía transferida al agua está dada por esta relación, ¿cierto? ¿Cuánto es esto? 92.31 más 220. Esto es 312.31, ¿no es cierto? Entonces tengo la pérdida, más bien la energía transferida al fluido. Pero aquí lo que no tengo es la pérdida de energía por fricción. Esta pérdida de energía por fricción debe incluir la pérdida de energía total en la tubería de aspiración de 2,5 pulgadas y debe incluir la pérdida de energía total en la tubería de descarga de 1 pulgada. Cuando digo total me refiero a la suma de pérdidas en accesorios y pérdidas en tramos rectos. ¿Está bien? Entonces, debe incluir las pérdidas en ambas tuberías, en la pérdida total de energía por fricción. ¿Está bien? Entonces, debo hallar por separado estas pérdidas. ¿Está bien? Tengo el caudal dijimos que es constante. Bien, debo hallar la velocidad media en la tubería de aspiración, succión. ¿Cierto? No se olviden que el caudal es constante. Para la tubería de succión, que es de 2,5 pulgadas, tengo el diámetro y tengo el área. Lo hallé en tablas, ¿no es cierto? Entonces digo, caudal es velocidad por el área. El área lo tengo, el caudal también. Lo que no tengo es la velocidad. Entonces despejo la velocidad, caudal sobre el área. ¿Cierto? Tengo el caudal y el área. Divido, realizo operaciones y tengo que la velocidad en la tubería de aspiración del agua es 3.348 pies sobre segundo. Esa es la velocidad en la tubería de aspiración. ¿Está bien? Del arroyo a la bomba. Bien. Debo hallar además para balances la energía cinética, ya lo voy a hallar. La velocidad 2 al cuadrado, esta velocidad sobre 2 veces la gravedad. Elevo esta velocidad al cuadrado y divido entre 2 veces la gravedad. La gravedad en el sistema inglés es igual a 32.2 pies sobre segundo al cuadrado. ¿No es cierto? Realizo operaciones, aquí tengo pie cuadrado y aquí tengo solamente pie. Entonces, resta pie, ¿no es cierto? Aquí tengo segundo al cuadrado, aquí segundo, se anula, ¿no es cierto? Solamente me queda pies. Entonces, la energía cinética, ¿no es cierto?, para la tubería de aspiración es 0.174 pies. Es la energía cinética para la tubería de 2,5 pulgadas. ¿Está bien? Bien, aquí tengo las longitudes equivalentes. Está en la tabla 10.4 del Robert Moore. Dice, un codo estándar tiene una longitud equivalente sobre el diámetro de 30. Un codo estándar a 45 grados tiene una longitud equivalente sobre el diámetro de 16. En la tubería de aspiración tengo un codo a 90, ¿no es cierto? Entonces la longitud equivalente sobre el diámetro es 30. Me dice que las pérdidas primarias o pérdidas en tramos rectos de tubería es despreciable. Entonces, en la tubería recta es 0, despreciable. Estoy hablando de la tubería recta. Pero no así en los accesorios. Entonces, debo hallar las pérdidas en accesorios para la tubería de succión. ¿No es cierto? ¿Qué tengo? Tengo una entrada. La entrada está proyectada. El tubo de aspiración está proyectado en el estanque. Entonces, para proyección del tubo en el estanque, en este caso el agua, el coeficiente de resistencia es 0.78. Eso lo vimos en la clase anterior, ¿no es cierto? Con tuberías proyectadas en el tanque, el coeficiente de resistencia es 0.78. ¿Está bien? Bien. Luego tengo los factores de fricción en accesorios conectados a tuberías de acero comercial calibre 40. Esta tabla, que es la tabla 10.5, solamente sirve para tuberías de acero comercial calibre 40. En nuestro caso es acero comercial y calibre 40. Me dice, para los factores de fricción en accesorios, en la tubería de 1 pulgada, el factor de fricción en ese accesorio es 0.022. Para tuberías de 2,5 pulgadas, el factor de fricción en el accesorio es 0.018.
este factor de fricción solo aplico a accesorios, no a tramos rectos. Para tramos rectos debo determinar con el número de Reynolds, mediante la ecuación de Colebrook. En cambio, en accesorios, como el flujo es turbulento, normalmente en accesorios, puedo directamente multiplicar este factor de fricción en accesorios, como vamos a ver a continuación. Tengo la tubería de 2,5 pulgadas, ¿no? ¿Cuánto es su factor de fricción en accesorios? 0.018. Entonces aquí tengo, ¿no es cierto?, la tubería de succión. Tiene una entrada, tiene un accesorio, un codo, ¿no es cierto? Un codo a 90 grados. Entonces, como es un codo, es un accesorio, el factor de fricción para este codo es 0.018. ¿Por qué? Porque el codo está, ¿no es cierto?, instalada en una tubería de 2,5 pulgadas. Entonces, 0.18. Muy bien. Tengo aquí luego, esta tubería de 2,5 pulgadas se reduce de 2,5 pulgadas a 1 pulgada. Aquí tengo el K de reducción, la velocidad, pero esta velocidad ya no es en la tubería de 2,5 pulgadas, sino es en la tubería de 1 pulgada. Siempre se toma en reducciones la velocidad en la tubería de menor diámetro, y la tubería de menor diámetro es 1 pulgada. Es por eso que aquí los subíndices cambian. Aquí dice tubería de 2,5 pulgadas, en cambio aquí dice tubería de 1 pulgada. Entonces aquí debo hallar la velocidad en la tubería de 1 pulgada. Bien, realizo operación. Voy a factorizar, ¿cierto? ¿Está bien? Entonces, al factorizar, tengo esta relación, debo hallar el caudal en la tubería, más bien, la velocidad en la tubería de 1 pulgada. El caudal sigue siendo el mismo y el área es lo que cambia. Esta es el área de la tubería de 1 pulgada. Entonces, aquí reemplazo el área de la tubería de 1 pulgada, ¿cierto? Realizo operaciones y tengo que la velocidad del agua en la tubería de 1 pulgada, que es la tubería de descarga, es 18.56. Hallo con esta velocidad la energía cinética en la tubería de 1 pulgada, velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, ¿no es cierto? Entonces tengo la energía cinética en la tubería de 1 pulgada. ¿Y para qué? Para multiplicar aquí, esta es la energía cinética, velocidad 1 sobre 2 veces la gravedad. Entonces ya tengo 5.349 pies. Esta es la energía cinética en la tubería de descarga o tubería de 1 pulgada. Tengo aquí la reducción, ¿no es cierto? Tengo el diámetro 1, que es la tubería de 2,5 pulgadas, pero aquí debo reemplazar el diámetro interno, y tengo la tubería de 1 pulgada, pero aquí debo reemplazar el diámetro 2, el diámetro interno. Entonces reemplazo tubería de 1, que sería la tubería de mayor diámetro, 2,5, y sobre la tubería 2, 1, ¿es cierto? De 1 pulgada, estoy reemplazando esto. Es este diámetro sobre este diámetro. Entonces esto me da 2.35. Diámetros interiores, tubería de 2,5 pulgadas y tubería de 1 pulgada, 2.35. Entonces tengo aquí 2,2, 2,4, 2,6, 2,8, 3. Entonces 2.35. Estoy por aquí, 2.35. ¿Cierto? 2 puntos. La velocidad, ¿cuánto es la velocidad? Aquí tengo 20 pies por segundo. ¿Cuánto es la velocidad? 18.56, ¿no? En la tubería de menor diámetro. 18.50. Está próximo a 20, ¿no? Un poquito más abajo. ¿Está bien? Aquí tengo 20 pies. Y a partir de ese punto, ¿no es cierto?, determino el coeficiente de resistencia para la reducción. En este caso, 0.32, 0.34, 0.36. Aproximadamente el coeficiente de reducción es 0.36, ¿está bien? 0 puntos para la reducción de una tubería de 2,5 pulgadas a 1 pulgada, ¿está bien? Ahora ya tengo los datos, entonces reemplazo, tengo la energía cinética en la tubería de 2,5 pulgadas y la energía cinética en la tubería de 1 pulgada. Entonces lo que es esto es reemplazar datos solamente. Y tengo las pérdidas
en accesorios, en la tubería, ¿no es cierto?, de 2,5 pulgadas. Pero debo hallar la pérdida total. Esta es la pérdida en tramos rectos más pérdida en accesorios. Pero en tramos rectos, como la tubería es muy delgada, ¿no es cierto? Entonces, más bien, es una longitud muy pequeña, ¿no? La longitud es muy pequeña, es 0. En tramos rectos, porque la longitud es despreciable. En cambio, en accesorios no. Entonces, la pérdida, si desprecio la pérdida en la longitud pequeña, o sea, en tramos rectos, 0, tengo que la pérdida total es 2,155 pies. Esto lo hago, desprecio la pérdida en el tramo recto porque la longitud es muy pequeña y además el ejercicio lo dice así, ¿está bien? Bien, entonces tengo la pérdida total de energía solo en la tubería de aspiración, en la tubería de succión, ¿está bien? Perfecto. Bien, vamos a cortar aquí para continuar con la segunda parte porque me queda todavía concluir este ejercicio. Lo hacemos esto en 5 minutos. Volvemos en 5 minutos.